Ok, listo, gracias. ¿Y la se graba? Ah, no, enséñame que quiero admitir a todo el mundo, no quiero que me estén pidiendo permiso. Sí, te lo volvieron a poner. A las 12. ¿Qué? ¿A dónde está la configuración? Una clase de una mano. ¿Me ayudas con la ropa? Sí, a ver. La voy pasando, ¿vale? A ver, espera.
Hola, hola, hola a todas. Espero que todas estén bien. Besat Hashem. Vamos a comenzar. Nosotros hoy nos encontramos en el día de el 17 de Tamuz, en el cual comienzan hoy 3 semanas de tristeza, 3 semanas de dolor, las 3 peores semanas en el cual el pueblo de Israel se encuentra en estas 3 semanas en una situación de mucha angustia por la destrucción del Bet HaMikdash. Un minuto, voy a silenciar esto. Rosy, tienes que entrar a la... Yo no puedo estar pendiente de esto. No, quiero escuchar mi clase. ¿Puedo? ¿De tu clase? Entonces, en estas 3 semanas que nos encontramos, que empiezan a partir de hoy, que son conocidas como las 3 semanas o las semanas de Ben HaMetzarim, en estas 3 semanas, así como hay un inyan de que Mishenichnas Adar Marvin Besimcha, Mishenichnas Av Memaatim Besimcha, estas semanas implican en el pueblo de Israel una situación de tristeza y una situación de dolor. Vamos a empezar hablando un poquito sobre qué implican estas 3 semanas, que aparte de conocidas como las 3 semanas, se llaman Yemé Ben HaMetzarim, por un pasuk en la Megilá de Ja que dice Kol Rosea y Sigua Ben HaMetzarim. Metzarim quiere decir de la palabra como de opresión, de una situación de que estamos oprimidos, porque estas 3 semanas se conmemora de alguna forma la destrucción del Bet HaMikdash. En el día de hoy, en la historia del pueblo de Israel, pasaron 5 cosas que seguramente ustedes ya las saben. La primera de las cosas fue que Moshe Rabenu rompe las lujot cuando ve que el hace el Egel. Muchos años después se anula Butal Corbana Tamid en la época de... Bueno, vamos a ir un poquito por orden. Menashe, el rey de Israel, pone una boda zará del Bet HaMikdash. Después Butal Corbana Tamid se anula el Corbana Tamid, que es un corbán que se hace Talmid Shel Boker, Talmid Shel Shahar y Talmid Shel Erev, que era un corbán que se hacía en la mañana y en la noche, en la tarde. Por eso nosotros decimos Shahrit, Minja, y como se termina hasta la noche de Arbit también pusieron que se diga Arbit por eso. Y a ver, un minutito. Entonces, Jajamim, bueno, esa es la segunda cosa. La tercera cosa es que cuando se estudió, no fue algo que fue de repente. En Azarabe TV, vamos en Azarabe TV poner las murallas en el Bet HaMikdash, y 2 años y medio después, en el 17 de Tamuz, se rompe esa muralla, y 3 semanas después los Goim entran al Bet HaMikdash y lo destruyen. Ese fue en el primer Bet HaMikdash. En verdad, cuando se rompen las murallas del primer Bet HaMikdash es el 9 de Tamuz, no el 17 de Tamuz, pero se acabó de romper el 17 de Tamuz. En el segundo Bet HaMikdash sí fue el 17 de Tamuz, pero los Jajamim no querían que nosotros ayunáramos el 9 de Tamuz y el 17 de Tamuz, entonces por eso se unificó para el 17 de Tamuz. Muchos años posteriores hubo un emperador, un Netzik, un representante del emperador romano, que quemó un Sefer Torah, y también fue el 17 de Tamuz. Estos 5 acontecimientos
surgieron todos del 17 de Tamuz, de diferentes años en la historia del pueblo de Israel, y por eso Jajamim Kabú, que en conmemoración a estas cosas tristes que fueron pasando durante la historia del pueblo de Israel, se fijara el 17 de Tamuz como un día de ayuno, y como el 17 de Tamuz empezó y el Tisha B'Av se destruyó, estas 3 semanas son semanas en las cuales están prohibidos hacer varias cosas, y va sumando el lineal de Abelut, se va a ir sumando a medida que nos acerquemos más a Tisha B'Av, que Besat Hashem, ojalá este año no haya necesidad de ayunar ni nada y que venga el Mashiach antes de Besat Hashem. Yo quisiera compartir con ustedes unas Gemarot, una es una Gemara y la otra es un Midrash. Obviamente yo no estudio Gemara, esto lo saqué de diferentes libros que encontré en relación al tema de Ben Ametzarim. Muy interesante lo que los Jajamim nos comentan. Hay una Gemara que se llama Masejet Bejorot. En Masejet Bejorot, la Gemara nos cuenta, nosotros estudiamos en Pirkei Avot que Rabbi Yohanan ben Zakkai tenía 5 alumnos, tenía muchos más alumnos, pero estos 5 alumnos eran destacados. Y en estas cosas que estos Jajamim se destacaron, cada Jajam, el Jajam, Rabbi Yohanan les puso un nombre especial. Dentro de estos 5 Jajamim había un Jajam que se llamaba Rabbi Yoshua ben Hanania, que el Jajam Rabbi Yohanan ben Zakkai le puso a él de nombre, el apodo, digamos, no era un apodo, pero sino el Shebach, la alabanza que tenía con él se llamaba Ashrei Oladeto. Nosotros explicamos en Pirkei Avot por qué es Ashrei Oladeto, pero este Jajam Rabbi Yoshua ben Hanania tenía un don especial, él sabía hablar muy bien, y tenía un poder de convocatoria y una personalidad que caía muy bien, y como sabía muy bien y sabía hablar con la gente muy bien, la mayoría de las veces los Yudim lo escogían a él cuando había que establecer algún debate, especialmente con los Goim, que él sea el representante para poder asumir ese debate y poder discutir ideas filosóficas en relación a las cosas de la vida. Entonces, cuando los Jajamim tenían que buscar algún Jajam que los representara frente a debates filosóficos, escogían a Rabbi Yoshua ben Hanania. Rabbi Yoshua ben Hanania se encontró una vez, cuenta la Gemara Masejet Bejorot, con Jajamim de la ciudad de Atenas. Ustedes saben que el imperio griego tenía básicamente 2 ciudades muy importantes, la ciudad de Atenas, que era la ciudad artística, filosófica, de todas las partes de las artes, y la ciudad de Esparta, que era la ciudad más bien militarizada del imperio griego. Entonces, estos Jajamim encontraron un foro para hablar con Rabbi Yoshua ben Hanania. Y este Jajam le dice, después de la Gemara y cuenta, hasta que encontró el lugar, estaban como escondidos habían 60 Jajamim de la ciudad de Atenas. Y dentro de todas las preguntas que se establece, que ahí la Gemara cuenta, la Gemara trae que ellos le dijeron, si tú eres una persona Jajam, te vamos a traer 2 huevos. Y tú nos tienes que decir, de Atata Gitlanu, y tú dinos a nosotros, ¿qué huevo lo puso una gallina blanca y qué huevo lo puso una gallina negra? Así les trae el Jajam Rabbi Yoshua ben Hanania con los Jajamim de Atuna. Con los Jajamim de Atuna. Ese es el cuento que cuenta la Gemara en Masejet Bejorot. Hay un Midrash en la Megilá de Eja, hay un Midrash Rabá sobre Megilá de Eja, que en la Ptijá, en el inicio de la Megilá, ¿va a pasar por aquí? Ahorita, un minutito. Perdón. En el inicio de la Megilá, en el inicio del Midrash de la Megilá, el Midrash también nos dice a nosotros que hay una situación un poquito parecida y que un Jajam de los Jajamim de Atenas sabía que la gente de Jerusalén es muy pícara y se acercó con un niño de la ciudad de Jerusalén y le dijo, yo te voy a dar a ti 2 quesos. Y yo quiero que tú me digas qué queso lo puso, de qué la leche, de cuál de los 2 quesos viene derivado de la leche de una cabra negra
y el otro queso, ¿de cuál de los dos quesos viene el queso hecho de la leche derivada de una cabra blanca? El niño le dijo, no hay ningún problema, un minutito, por favor, tú espérame aquí. Va el niño y le dice al sabio de Atenas, si tú me dices a mí, le trajo el niño 2 huevos, si tú me dices a mí, ¿qué huevo puso una gallina blanca y qué huevo puso una gallina negra? Yo te voy a decir de cuál queso está hecho la leche de una cabra blanca y cuál está hecho de una cabra negra. Ahora se parecen mucho, nada más que en uno fue el goy que le dijo al Yehudí lo de los huevos y en el otro fue el Yehudí el que le dijo al goy de los huevos. ¿Qué es esto? Cuando la Gemara nos viene y nos cuentan estas historias, tenemos que entender qué representa esto. Viene el Maharsha, que es un jajam que explica la Gemara, y dice una cosa muy, muy hermosa. Él dice, el jajam de Atuna le quiso decir al Rab, perdón, es que en este le pedí yo que me quitaran eso de que hay que admitir. El jajam le dijo el goy le dijo al jajam, ustedes los yudim son el pueblo elegido y nosotros los goyim vendríamos a representar a la parte negra de la historia del pueblo de Israel. Hay blanco y hay negro. Nosotros somos, digamos, los yudim siempre nos consideramos que somos los blancos y los goyim los consideramos nosotros a los goyim como si fueran los negros. ¿Qué diferencia hay entre los unos y los otros? Le está preguntando el jajam de Atenas a Rabbi Yoshua ben Hanania. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué huevos hay? Al final los 2 huevos son huevos blancos. ¿Qué diferencia hay si lo puso una gallina negra o una gallina blanca? ¿Cómo vas a saber tú la diferencia? Al final no vas a saber tú la diferencia. ¿Qué ventaja tiene ser Yehudí y por qué hay una ventaja que ustedes los Yehudim sienten que siendo Yehudim tienen una ventaja y siendo Goy, no, ustedes nos sienten como que nosotros estamos en desventaja? Así dice el Maharsha. Entonces, la Gemara dice, para saber esta diferencia, vienen los Jajamim y te traen el otro Midrash, en Megilat Eja, donde en el primer cuento que contamos de la Gemara no hay respuesta, no pusimos nosotros la respuesta de los quesos, ¿verdad? Nos fuimos al otro, al Midrash de Eja, que el queso lo trae el Goy y el huevo lo trae el Yehudí, a diferencia de Masejet Bejorot. Entonces, en verdad, para saber de qué leche fue sacada, de qué animal fue sacada la leche para procesar un queso, es muy difícil saber si fue sacado de una cabra blanca o de una cabra negra, porque la leche es blanca en los dos. Pero en el caso de la gallina, sí podríamos nosotros poder suponer si la gallina A, si el huevo A lo empolló una gallina blanca y el huevo B lo empolló una gallina negra. ¿Cómo podríamos nosotros saber la diferencia? Si nosotros traemos otra vez a las gallinas, vamos a traer a otras gallinas, suponiendo no, en un caso que el huevo todavía se preste para que se pueda empollar en él. Y lo empolla una gallina blanca o negra o whatever, a cualquiera de los 2 huevos. Y sale un pollito. Si el pollito es negro, te vas a dar cuenta que ese huevo, aunque afuera es blanco, lo empolló una gallina negra porque el pollito que le siguió es un pollito negro. ¿Sí? Esa es la diferencia que hay entre el ejemplo del queso y el ejemplo del huevo. El queso, al ser un alimento ya procesado, no es posible poder determinar de dónde se sacó la leche, si fue de una cabra blanca o fue de una cabra negra. En el caso del huevo, sí se puede saber si es que utópicamente hablando nosotros pudiéramos volver a poner el huevo en una gallina y que la gallina empolle y el resultado nos damos cuenta según el resultado que salga de ese huevo. Eso es
lo que explica el Maharsha. Y el Maharsha sigue explicando y sigue diciendo una cosa. En la Gemara, cuando le preguntan el tema del huevo, y Rabbi Yoshua después en respuesta sigue la Gemara contando que él les trae los dos quesos, y es el Maaseh justo al revés del Midrash. Dice el Maharsha lo siguiente. Los Goim, los Jajamim de Atenas, quisieron decirle a Rabbi Yoshua ben Levi, no, ustedes los Yudim tienen dos Maarjot, tienen dos situaciones durante el año del pueblo, el calendario judío. Hay dos situaciones de 21 días. Estos 21 días que nosotros estamos viviendo ahorita, que son 21 días de tristeza y 21 días de dolor, que podríamos asemejarlos, dice el Maharsha, de 21 días que son negros. Pero en el calendario judío hay otro sistema de 21 días, que es el sistema de 21 días de Kedusha, de cosa buena. A ver, un minutito, por favor. Muy bien. Estos 21 días malos son estas 3 semanas, pero hay otros 21 días que son muy buenos, que son desde Rosh Hashanah hasta Hoshana Rabbah, hasta casi Shemini Atzeret. Son los 21 días que el pueblo de Israel tiene el mayor nivel de vínculo y el mayor nivel de unión con Akadosh Baruj Hu. Son 21 y 21. Vino el rabino de Atuna, el sabio de Atuna, y le dice, ¿cómo es que los Yehudim tienen 21 días nefastos en su calendario y aparte tiene 21 días de cercanía con Hashem tan grande? ¿Cómo es que se acomoda en la vida de un Yehudí que pueda tener 21 días que una persona podría interpretar que estos 21 días son de un alejamiento tanto con Hashem, y otro Maarejet, otro sistema de 21 días de tanta cercanía con Hashem? Es lo que le está preguntando el sabio de Atuna, del filósofo de Atenas, a Rabbi Yoshua ben Hanania. Y Rabbi Yoshua ben Hanania le contesta, como el niño de Jerusalén le contesta, mira, en la abodá del Cohen Gadol de Yom Kippur, el Cohen Gadol en Yom Kippur tenía que agarrar un seir, una cabra, la Hashem, que era un corbán que se le hacía a Hashem, y un seir y otra cabra, la Azazel, que con ese se hacía todo un sistema, se lo llevaba lejos, una persona que se llamaba un Ish Iti, se llevaba este seir a un lugar muy lejano, y esta persona hacía lo que tenía que hacer, y al final lo terminaban matando. Estos dos seirim, el seir la Hashem y el seir la Azazel, un seir y el otro seir, ambos seirim, la Torah establece que tienen que ser idénticos en Damim, tenía que valer lo mismo, tenía que ser idéntico en edad, idéntico en color, idéntico en todas las cosas, tenía que ser exactamente idéntico. ¿Por qué tenía que ser idéntico? Porque Hashem quiere enseñarnos a nosotros que tanto en una situación de 21 días de Ben Hametzarim, como en una situación de Rosh Hashanah hasta Hoshana Rabbah, el vínculo que Hashem tiene con nosotros es exactamente el mismo. Los días de Ben Hametzarim no representan un alejamiento de Hashem, representa un alejamiento que nosotros tuvimos con Hashem, pero Hashem nunca se alejó de nosotros. El Maarejet, el sistema de 21 días de tristeza que estamos viviendo ahora, y el Maarejet de 21 días de Rosh Hashanah hasta Yom Kippur, es equivalente en el vínculo que tenemos con Hashem. Uno es un vínculo de espiritualidad y de elevación constante, pero estos 21 días que representan tristeza y dolor, también tenemos nosotros los Yudim una obligación de elevación y de
de subirnos a nosotros y de estar cercanos a Boreolam. Cuando Rabbi Yoshua le pregunta, ¿cómo puede ser que en estas dos cosas son tan iguales, pero por otro lado son tan diferentes los Maharjot de 21 días? Rabbi Yoshua ben Hananiah le contesta, la voluntad de Hashem en algo es lo mismo. Nuestra obligación es servirle a Hashem en una situación y en otra situación. En situación de dolor y de tragedia como vivimos en estas 3 semanas, que ojalá no las tengamos que vivir porque el Mashiach ya va a llegar antes. Pero en Avodat Hashem, en el vínculo que tenemos que tener con Hashem, es igual una situación que otra situación. Un Maarejet de 21 días que con otro Maarejet de 21 días. Para Am Israel, los 21 días estos que estamos iguales, son igual en vínculo con Hashem que los 21 días de Rosh Hashanah hasta el día de Hoshana Rabbah. De hecho, le quiso decir Rabbi Yoshua ben Hananiah, estos 21 días son preparación para los próximos 21 días. Estos 21 días de reflexión, de autoevaluación, de inventarnos a nosotros mismos, de vernos hacia nosotros mismos, hacia adentro, son 21 días que nos tienen que preparar a nosotros para los próximos 21 días que van a venir. Estas dos cosas tienen una relación bastante importante con el final de una Masejet Makot, que seguramente ustedes se la saben también porque la habrán oído en varias ocasiones. Cuando finaliza la Masejet de Makot, la Gemara cuenta unas situaciones que Rabbi Akiva estaba junto con unos jajamim cabalgando con sus caballos por las ciudades, las ruinas que habían quedado de Jerusalén. Y los jajamim, cuando ven la situación de tristeza que se encuentra en la ciudad de Jerusalén, los jajamim en ese momento se ponen a llorar y Rabbi Akiva empieza a reírse. Cuando los jajamim empiezan a ver a Rabbi Akiva que se empieza a reír, le dicen, Rabbi Akiva, ¿por qué te estás riendo? Y los jajamim, y entonces Rabbi Akiva le contesta a los jajamim, ¿y ustedes por qué están llorando? Entonces le dicen, ¿cómo? Mira, este desastre, todas las ruinas, el Bet HaMikdash está destruido, está todo roto, y mira, los romanos con su grandeza están festejando y están haciendo cosas como que si aquí no pasó nada, ¿cómo nosotros no nos vamos a poner a llorar? Si Jerusalén es la ciudad y traen ahí pesukim de la belleza y de la grandeza que representa el Bet HaMikdash y ahora está todo destruido y los romanos están ahí muertos de la risa. Entonces, Rabbi Akiva le dice, justamente por eso yo estoy llorando, porque yo tenía todo el tiempo miedo que no se cumplan las nebuot que Ishayahu dijo, cómo va a ser la grandeza de Jerusalén en algún momento, después que el Naví describe cómo va a ser la destrucción de Jerusalén. Y ahora que yo veo cómo está destruida la ciudad de Jerusalén, entonces yo ya puedo estar tranquilo que si esta parte de la nebuá ya se cumplió, ya se va a cumplir la otra parte de la nebuá cuando venga el Mashiach. Y la Gemara continúa contando otro cuento que también pasa, que cuando los Yudim, estos jajamim junto con Rabbi Akiva siguen caminando y se acercan más hacia el lugar donde era el Bet HaMikdash, ven salir del lugar donde había sido el Bet HaMikdash un zorro, y los jajamim se ponen a llorar y Rabbi Akiva se empieza a reír, y es la misma conversación, los jajamim le dicen a Rabbi Akiva, ¿qué te pasa? ¿Por qué te ríes? Y los jajamim, Rabbi Akiva le pregunta a ellos, ¿y ustedes por qué lloran? Y ellos le dicen, ¿cómo? Si en el lugar que está escrito en la Torá, Beazar Akarev Yumat, una persona que no era un Cohen Gadol, si tocaba este piso se moría, le agarraba un infarto fulminante y se moría. Y ahora está caminando por aquí un zorro, lo más tranquilo y no le pasa nada. ¿Cómo no vamos a llorar? Y Rabbi Akiva repite lo mismo que dijo antes y dice, justamente por eso yo me estoy riendo, porque si Hashem ya cumplió la nebuá de que Beazar Akarev Yumat, ya se cumplió eso, digo, Shoalim il Juba, ya hay zorros que están caminando en este lugar, también se va a cumplir la nebuá, Od Yeshbun, Zekenim, Uskenot, Birchovot, Yerushalayim,
ya se van a habitar la ciudad de Jerusalén con ancianos y con ancianas y con muchachos y con jovencitas, y va a haber alegría. Entonces, si esa parte de la nebuá de que Shoalim il Juba ya se cumplieron, entonces yo ya puedo estar tranquilo que la otra parte de la nebuá ya se cumplió. ¿Qué quiere decir esto de esta situación? ¿Sí? ¿Cuál es la alegría que sintió Rabbi Akiva? Si ya tocamos fondo, de alguna forma Rabbi Akiva quiso decirle, si nosotros ya tocamos fondo, ya podemos sentirnos tranquilos de que a partir de ahora ya va a venir la Geulá y ya va a ser una situación más positiva, vamos a decir, que en algún momento ya podemos suponer que ya va a venir la Geulá porque ya pasó lo que tenía que pasar negativo, entonces ya va a venir la parte positiva. La Gemara, cuando se pregunta cuál es el motivo que se destruyó el Bet HaMikdash, trae diferentes, en el primer Bet HaMikdash o en el segundo Bet HaMikdash, trae los motivos. Sobre el primer Bet HaMikdash, la Gemara dice que básicamente fueron 3 averot, Avodah Zarah, Gilui Arayot y Shfichut Damim. Y sobre el segundo Bet HaMikdash, los Jajamim traen también un desglose. El año pasado, no sé si Silvia se acuerda, me pidió que le mande toda una hoja, que si quieren se puede mandar este año también, que el doctor Betech, en una de sus conferencias que había hablado sobre los motivos de la destrucción de Bet HaMikdash, trajo varios mekorot que la Gemara trae en diferentes lugares, en Masechet Gitin y en otros lugares, cuáles pueden ser los posibles motivos de la destrucción del segundo Bet HaMikdash, que los judíos, la verdad, no es que hacían ni Avodah Zarah, ni Gilui Arayot, ni Shfichut Damim, básicamente eran averot. Y el motivo más importante que los jajamim encontraron, que fue la gota que derramó el vaso, fue la verá de Sinat Hinam, de un odio gratuito entre la gente que lamentablemente sigue hasta el día de hoy. Por eso jajamim dicen Sinat Hinam es peor que Avodah Zarah, Gilui Arayot y Shfichut Damim, porque del primer Bet HaMikdash al segundo Bet HaMikdash nada más pasaron 70 años, pero del segundo Bet HaMikdash al tercer Bet HaMikdash, Bezrat Hashem, pasaron casi 2000 años y fue una situación de muy difícil que todavía no la hemos podido remediar. Entonces, Jajamim, cuando nos tratan de decirnos cuál es el motivo, los Jajamim encuentran el motivo, que lo voy a leer de adentro. Está en Masejet Gitin, hoja 95, Amud Bet. Dice Rabbi Yohanan, de la persona que siempre tiene miedo, Umakshel Ibo y Paul Berra, por Kamsa u Bar Kamsa, por un señor que se llamaba Kamsa y un señor que se llamaba Bar Kamsa, Harab Jerusalén, se destruyó la ciudad de Jerusalén, y trae diferentes cosas. Al Tarnegol Betarnegolet, Haraf Turmalka, bueno, etcétera, etcétera. ¿Qué fue lo que pasó que se destruyó la ciudad de Jerusalén? Ustedes se saben muy bien este cuento. Había un señor que la Torá, la Gemara no dice cómo se llamaba nunca este señor, que tenía un amigo que se llamaba Kamsa y el enemigo que se llamaba Bar Kamsa, y él iba a hacer una fiesta y su empleado se confundió de nombres. Invitó al que no tenía que invitar, y no invitó al que tenía que invitar porque se llamaban muy parecido. Entonces, cuando él va y lo ve en la fiesta, al señor Bar Kamsa, que está en su fiesta, que a él no le pareció, agarró y le dijo, retírate de mi fiesta. Y él le dice, bueno, ya estoy, ya me invitaron, no es que vine de colado, necesito que te retires de la fiesta. Y él le dice, bueno, déjame, te pago lo que yo como con tal de no retirarme de la fiesta. Le dice, retírate de la fiesta. Te pago la mitad de la fiesta, retírate de la fiesta. Te pago toda la fiesta, retírate de la fiesta. Y él se sintió muy lastimado, muy ofendido, porque vio más que nada que habían ahí personas que eran Talmidei Jajamim, que estaban viendo cómo él lo estaba sacando de alguna manera, y no dijeron nada. Entonces él se sintió muy ofendido. Y obviamente que este señor Bar Kamsa era un rasha, merusha,
porque la reacción que él tiene, si tú te enojaste con una persona porque te hizo pasar vergüenza en la fiesta, no tienes por qué ir a acusarlo con el gobierno y decirle todos los judíos se rebelaron contra ti. Entonces el emperador le dice, ¿cómo sabes? ¿Quién te dijo que los judíos están rebelados en contra de mí? Le dijo, haz una prueba, mándales un corbán. Si te reciben el corbán, quiere decir que son amigos tuyos. Si no te reciben el corbán, no son tus amigos. Entonces agarró y le dijo, ok, y le dio a este señor Barcanza el ternerito para que le lleve a hacer un corbán. Y este Rasha va y le hace un mum, le hace un daño a este corbán en el párpado del ojo del animal y en los labios del animal. Entonces, cuando sucedió eso, los hajamim no sabían qué hacer, si recibir el corbán del Keisar, afilu que tenía un mum, o no recibir el corbán del César, porque tiene un mum y técnicamente no se podría. Entonces los hajamim decidieron, vamos a recibir el corbán, aunque tenga un mum, por Shalom Malhut, para no tener bronca con el emperador. Les dijo Rabbi Zeharia ben Abkulas, que era un jajam que estaba ahí, les dijo, si nosotros vamos a recibir un corbán de una persona que trae un corbán que tiene un mum, entonces el día de mañana que se sepa eso. Ahora nosotros sabemos que recibimos un corbán que tiene un mum porque es Shloma Malhut, pero el día de mañana que se va a perder esta parte de la historia y la gente va a pensar que se puede traer un corbán que tenga un mum, no tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Entonces dijo, matemos a Barcanza, matemos a este señor que nos quiere hacer tanto daño, es peligroso. Dijo Rabbi Yoshua, ¿cómo se llama? Rabbi Zeharia ben Abkilas, si lo vamos a matar, la gente va a decir, Metil Mumba Kodashim Yarek, una persona que le hace un daño, un defecto a un corbán, hay que matarlo. Y no es así la halajá. La halajá es que cuando uno trae un corbán con un mum, no se hace el corbán y se acabó el problema, no es Yarek de Ayabor. Y por culpa que le hacen caso a Rabbi Zeharia ben Abkilas, se destruye el Bet HaMikdash, porque obviamente los hajamim le hicieron caso a lo que dice Rabbi Zeharia ben Abkilas y se molesta mucho el Keisar y destruye Jerusalén. Pero Rabbi Yohanan dice, al vatanuto shel Rabbi Zeharia ben Abkilas, esa humildad que tuvo Rabbi Zeharia ben Abkilas, Ejeriba et betenu, destruyó nuestra casa, Besarfa et ejalenu, y quemó nuestro ejal, nuestra parte del Bet HaMikdash, Ve iglitanu mearzenu, y nos corrió de la tierra de Israel. Yo quisiera analizar con ustedes este párrafo de la Gemara, que en verdad es un párrafo bastante difícil de entender. Un minutito, voy a ir a buscar mis... muy difícil de entender qué es lo que aquí la Gemara nos está diciendo. ¿Por qué pasó esto? Nosotros entendemos que la destrucción del Bet HaMikdash no puede echársele la culpa a un jajam. La destrucción del Bet HaMikdash fue por culpa que el pueblo de Israel estaba en un estado muy malo de conducta que tuvo el pueblo de Israel. ¿Y cómo es que Rabbi Yohanan dice anvatanuto? Anvatanuto, la traducción de anvatanut, de ser anvatan, de ser humilde, como que no queda tanto aquí en esta expresión. La humildad de Rabbi Zeharia ben Abkulas fue lo que provocó que se destruya el Bet HaMikdash. Es un poco difícil de entender esto. ¿Quién era Rabbi Zeharia ben Abkulas? Entonces, la verdad es de que si nosotros metemos ahí en Otzara Mefarshim, en Otzara Jochma, y nos ponemos a buscar el nombre de Rabbi Zeharia ben Abkulas en la Gemara, no era un jajam muy conocido.
se ve de él que participa en esta Gemara cuando habla sobre la destrucción del Bet HaMikdash. Y se ve su participación en otro lugar, que la Gemara lo nombra a él, pero vamos a ver en qué lo nombra la Gemara a él sobre su conducta. Hay una Tosefta en Masejet Shabbat que dice, en relación al tema de Muksé en Shabbat, y dice lo siguiente. Hillel opina que si una persona cuando comió en su casa vamos a decir, comió semillas de girasol, comió pepitas de girasol o pepitas de calabaza. Y cuando comió las pepitas, come las pepitas y le quita la cáscara de las pepitas, o comió fruta y dejó las semillas de la fruta sobre la mesa. Si eso es muksé o no es muksé. Entonces, hay mahloket entre Bet Hillel y Bet Shammai. Bet Hillel Ombrim, Bet Hillel dice, ¿cómo se hace para sacar eso? Que aparentemente como son pepitas y como son semillas, son muksé, no se puede tocar muksé en Shabbat. Entonces, Bet Hillel Ombrim, Makviim me'al hashulchan atzamot ve'kalifim. Bet Hillel opina que no se llama que es muksé y que sí se puede retirar de la mesa de Shabbat eso, porque a la persona no le gusta estar en un lugar donde están las cosas sucias. Entonces, hay que quitarlo eso. Bet Shammai, Ombrim, Bet Shammai opinan, ¿sabes qué? Como Bet Shammai dice, yo creo que sí es muksé, las garinim, las atzamot, las huesos, o las cáscaras de la fruta o de las cosas que tú ya te comiste del interior y desechaste y lo que se quedó es basura. Bet Shammai piensa, Ombrim, mesalek eta tabla, agarras la mesa y directamente la sacas, la sacudes ahí, lo que tienes sin tocar en la basura, y ya está, sacudes eso y listo. Zeharia ben Abkilas, este señor, que es la única vez que aparece en la Gemara, aparte del Maasé de la destrucción del Bet HaMikdash, Zeharia ben Abkilas, lo haya Noeg, lo que dibre Bet Shammai, velo que dibre Bet Hillel, ela notel umashlich leachar amita. Él no hacía ni como Bet Shammai, ni como Bet Hillel. Pero chequen qué interesante, porque la Gemara no dice hay una tercera opinión. No dice Bet Hillel dice así, Bet Shammai dice así, Bet Zeharia dice así. No, él no hacía ni como Bet Hillel ni como Bet Shammai. Él hacía otra cosa. ¿Cómo hacía? Algo que a lo mejor a nosotros hoy nos va a parecer bastante desagradable. Se ve que en la antigüedad la gente comía como recostada en la cama. Entonces, cuando él comía una cosa que había que tirar, no hacía ni como Bet Hillel ni como Bet Shammai. Él terminaba de comer, no sé, la uva, y agarraba la semilla y la tiraba detrás del asiento donde él estaba sentado. Y Motzai Shabbat se recogía. Él no hacía según como ninguna de las dos opiniones. ¿Sí? Y así dice la Gemara que Rabbi Zeharia así hacía. Ambrú alab al Rabbi Zeharia, Shayama Hazir Panav Ajore Amita Uzarkan. Ok, tenemos que entender esto. La mayoría de los mefarshim de la Gemara entran en este dilema y en este conflicto. ¿Qué es lo que pasa con Rabbi Zeharia ben Abkilas? Era un Talmid Jajam muy grande que frente a eso todos los otros Jajamim se frenaron y la opinión que él dijo fue una opinión tan fuerte que aunque había un argumento importante de matar al animal o no permitir que ese animal pueda ser, ¿cómo se dice?, sacrificado, o si fuera sacrificado, en cualquiera de las dos situaciones, la opinión de él fue tan importante y prevaleció tanto hasta el punto que los otros jajamim se quedaron callados y no dijeron nada. Si sí estuvo bien, estuvo mal, ¿qué fue lo que pasó con esta historia? ¿Y por qué Rabbi Yohanan dice de que el Bet HaMikdash se destruyó por su humildad? No parece tan humilde una persona que dice su punto de vista con esa fuerza tan grande que aparentemente todos los otros jajamín se quedan callados y no dicen nada. Entonces, frente a esto hay muchas opiniones de diferentes jajamín
si realmente la opinión de él era porque él era un jajam muy grande o porque él no era un jajam tan grande. ¿Qué fue lo que pasó en este momento? La Gemara trae que en el Rabá, en el Midrash Rabá, trae que lo que realmente aquí pasó es que Rabí Zeharia ben Abkulás estaba él en la fiesta de Kamsa Ubar Kamsa. Él estuvo ahí en esta fiesta y él vio lo que estaba pasando. Él estaba presente. Y el Midrash Sheha dice que estaba Safek Beyado Limjot Belomija. Él tenía miedo de reaccionar en la fiesta de Kamsa Ubar Kamsa. Por eso es que los jajamim le dan un poco de culpa, le echan la culpa y llaman a esa culpa una humildad disfrazada, que es lo que jajamim traen aquí en la Gemara, Anvatanuto shel Rabí Zeharia ben Abkulás Sarfa et Haejal. Vamos a tratar de analizar y de pensar y de detenernos un poquito. Cuando nosotros culpamos, cuando la Gemara culpa, aparte de la destrucción del Bet HaMikdash a Kamsa Ubar Kamsa, que el motivo básico de la destrucción del Bet HaMikdash fue esta situación de este rasha, porque una persona que se siente mal porque lo hacen pasar vergüenza no tiene por qué ir al gobierno a acusar, y él no se detuvo con eso, sino él fue y le hizo un mum, hizo algo, es decir, él se fue en contra de todos. A él le molestó la actitud que tuvo este señor en la fiesta, que es muy interesante, no es el momento ahorita, pero muy interesante ver la Gemara, el nombre del dueño de la fiesta, que echó a patadas a este señor, no lo nombra, no dice nada de él. Le echa toda la culpa a Kamsa, que ni siquiera fue a la fiesta, y a este Rasha de Bar Kamsa que hizo lo que hizo con este animal, que le puso un mum en el ojo y en el labio, y el Maharal explica qué representa el ojo, qué representa el labio. Besat Hashem, en las más clases vamos a hablar con más detenimiento, ¿sí? No puede ser una reacción tan nefasta de este señor. Probablemente este señor ya era conocido como una persona mala, y probablemente por eso el dueño de la fiesta no quiso tener nada que ver con él, y cuando lo ve en la fiesta le dice: te tienes que retirar. Incluso cuando este señor le dice: te pago lo que comí, no quiero. Te pago la mitad de la fiesta, no quiero. Te pago toda la fiesta, no quiero. A lo mejor es un buen negocio, a lo mejor nosotras el día de mañana, Besat Hashem, que hagamos una boda, invitemos a alguien que nos cae re mal y hagamos la jarta que no queríamos que venga. Entramos en esta negociación. Viene esta persona y nos dice: bueno, con tal de quedarme en tu fiesta, te pago la fiesta. ¡Negocio! ¿Cuánto vale una fiesta ahorita? $20,000, $10,000, $15,000. Me salió la fiesta gratis. Este señor no quiso eso. No quiso ningún tipo de beneficio que tenga. Necesito que te retires de aquí. Y entendemos a lo mejor por qué él reaccionó así. Porque siendo una persona nefasta como era este señor, él reaccionó así, dijo: yo no quiero tener nada que ver contigo, quiero que te retires. Y este señor se siente tan molesto, y la Gemara dice que este señor parte de la culpa se la echó a los jajamín que estaban ahí mirando y no reaccionaron nada y no dijeron nada. Y frente a eso, cuando están viendo que lo está queriendo sacar y lo está haciendo pasar vergüenza, no dicen nada. A lo mejor también entendemos por qué no dijeron nada. No dijeron nada porque era un rasha tan rasha que dijeron: nosotros no queremos tener nada que ver con él. Y pasa después lo que pasa. Y la Gemara termina echándole parte de la culpa de la destrucción del Bet HaMikdash a Anvatanuto, a esa humildad, a ese silencio que demostró Rabí Zeharia ben Abkulás, que aparentemente aquí parecería que ese silencio es un silencio que no fue silencio, porque él es el que dice la idea: no podemos permitir hacer un corbán con un animal lastimado. Y tampoco podemos permitir que se mate a este rasha, porque entonces, ¿qué va a decir la gente el día de mañana? Y se va a hacer un Hilul Hashem muy grande.
Y tanto de una manera como de otra manera los jajamim aceptan su veredicto que él dice, y al final se termina destruyendo el Bet HaMikdash. Entonces, lo que hace este Rab está bien, lo que hace este Rab está mal, está muy difícil toda esta situación. Hay un libro de historia que se llama Yosifún, que lo escribió una persona que no era bueno, era Flavio Josefo, y él escribe que este Rabbi Zeharia ben Abkulás no era tan, es decir, no tenía un carácter de sumisión así. Él era Rosh HaKanaim, así dice él, en una documentación que se llama Milchemet HaYehudim, en el capítulo 4 dice, Berashe HaKanaim Ayu, y uno de los principales luchadores guerrilleros que querían ir en contra del gobierno romano y pelear en contra de ellos, uno se llamaba Elazar ben Shimon, que allá Maskil Limtzó Etzá Betachmorá, de Ashení se llamaba Zeharia ben Ampulas. ¿Sí? Está un poquito distorsionado su nombre. En un lado dice Rabbi Zeharia ben Abkilas y aquí dice ben Ampulas, pero finalmente se entiende que él tenía un carácter que no era tolerante. Aquí, en este lugar, él sí se mostró tolerante, aunque él no es que era así tolerante, sino era muy fuerte de carácter. Y quisiera compartir con ustedes lo que dice un Rab que se llama Ratzvi Hayut, que se llama el Maharatz Hayut, que explica esta Gemara y dice lo siguiente. Lo yadati me anava aitabaze. No sé por qué la Torah dice que él era anav, que él era, perdón, a ver. Ya, perdón. No sé qué es esa tolerancia que no sé, yo no sé llevar a Cuernavaca, no sé cuántos, yo no. No sé esa tolerancia que está diciendo tanto. Shelo iniach lekabel korbano velo leodgo, ¿sí? Que no, él no aceptó que se acepte su corbán y tampoco lo quiso matar. Veayalo lomar, él tenía que haber dicho la Torah, el Shas tenía que haber dicho, Tzidkutó, Hasidutó, pero ¿por qué se expresa la Gemara con la palabra Anvatanutó? Anabá, ¿qué es Anabá? Y ahí Rashi en el lugar traduce la palabra Anabá no como humildad, no como una cosa, como una descripción de un adjetivo bonito de Anabá, sino Rashi en la Masejet Gitín explica Sablanutó, su paciencia. Ajen vehemet Anabá lajut, besablanut lajut. Una cosa es ser humilde y una cosa es ser tolerante. Se parece mucho, la gente que es humilde es tolerante, pero en verdad aquí, ¿qué fue lo que hubo? ¿Tolerancia o hubo humildad? Ulam, si vamos a ir alágicamente, le fiadin allá mutar le akrib baalmum de korban basea inyan, sheaya sakana liklal Israel. En verdad, le fía alajá, se podía haber hecho el corbán de este rasha del Keisar, a Filu que tenía un mum, porque era una sacaná para el pueblo de Israel. Vamos a brincarnos una parte, ¿sí? Y eso que él dijo, Yombru, Baale, Mumim, Kerebib, Legabe, Misbeach, no tenían que haberle hecho caso los jajamim a eso. Vejen, y lo mismo, Imayu Orgim Edvar Kamsa, si hubieran matado a Bar Kamsa, también hubiera sido una cosa muy buena, porque, ¿cómo es el din? Abale orgeja, Ashkem le orgó. Si una persona viene a atacarte, tu obligación es que defenderte y atácalo primero. Tenían que haber hecho eso, ¿sí? Ulan, mipnegó de la anvatanuto shel Rabbi Zeharia ben Abkulás, lo irib ben afsho oz la azot base alajá lemaase. Behashash sheyachshedu oto sheasa shelo ka'alajá. Aquí hay una mabat, una visión diferente.
Lefi Adin, Rabbi Zeharia ben Akulaz, tenía que haber hecho valer la ley. Que la ley, ¿cuál era? Que tenían, que haber hecho el corbán, afilu que tenía un defecto, o que tenían que haber matado a Bar Kamsa. Y Rabbi Zeharia ben Akulaz, por temor a que se le venga todo el mundo encima, según esta interpretación, podría parecer una interpretación al revés, no hizo valer la ley como debería de ser. Y estaba él en ese dilema de que si recibimos el corbán, no recibimos el corbán, mejor no recibimos, mejor no hacemos. Y la misma forma de pensar la vemos con este Rabbi Zeharia ben Akulaz, cuando no tenía una opinión, si hay que hacer como Bet Shammai, que sí se puede recoger las atzamot y las klipot, sí se puede recoger los huesitos y las pieles de las cáscaras de las frutas en Shabbat o no. Entre paréntesis, la halajá lo permite, obviamente que sí se puede, por eso limpiamos, aunque la gente que sigue el Shulchan Aruch Arab, el Baal HaTanya dice de que mejor no usar cáscaras, pero los sefaradim que seguimos a Rabbi Yosef Karo, cuando comemos pepitas de girasol, de calabaza, de lo que sea, nosotros sí retiramos, porque es un muxé que se puede retirar porque genera disgusting, ¿cómo se dice? Genera una situación de que a uno no le gusta estar en un lugar así. Él no tomó la decisión, ese fue el problema. Le hicieron caso a lo que nadie quería hacer. Nadie tomó una decisión fuerte de lo que tenían que hacer. Anvatanutó shel Rabbi Zeharia ben Akulaz, lo que quiere decir es esa pasividad que tuvo tanto Rabbi Zeharia como los otros jajamim. Fueron pasivos. En situaciones de la vida de la persona no se puede tomar una reacción de pasividad. Hay que actuar. ¿Qué van a decir? Es feo. Mejor no me meto. No, a veces una persona tiene que tomar decisiones y se tiene que hacer cargo de las decisiones que tomó. Si tomó una decisión mal o tomó una decisión bien es otra cosa. Al final lo que pasó aquí en la destrucción del Bet HaMikdash, estamos hablando de manera muy filosófica, no es que así pasó, el Bet HaMikdash se tenía que haber destruido. Y esto fue un punto que sumó más. En verdad, los judíos se llevaban mal, y había muchos problemas, solo Birjuba Torah Tejilá, mucho desglose que Jajamim hacen. No fue un detonante de la destrucción del Bet HaMikdash. Pero cuando los Jajamim están buscando un punto, ¿qué fue lo que pasó? Que aumentó esa situación de destrucción. Si analizamos profundamente este pasaje de la Gemara, y no nos quedamos nada más con la explicación superficial, sino que vamos como está explicando el Maharat Hayut sobre esta Gemara, es lo que detonó la destrucción del Bet HaMikdash fue que nadie tomó la decisión que tenían que haber tomado. Rabbi Zeharia tenía miedo de tomar una decisión. Rabbi Zeharia estaba en la fiesta de Kamsa, de este señor que invitó a Bar Kamsa, y no dijo nada cuando este señor lo está corriendo a Bar Kamsa. Seguramente porque tenía motivos, porque seguramente Bar Kamsa era muy vaya, los motivos que querramos. Pero si alguien hubiera asumido un liderazgo, y nosotros y cada uno de nosotros somos nuestros líderes en nuestra familia, tenemos que saber de que a veces... No, aquí no había el Cohen Gadol. Para recibir... Jaya está preguntando por qué él fue el que tomó la decisión y no el Cohen Gadol. No sé si entendí bien la pregunta, o quién tomó la decisión. De la Gemara se entiende de que los Jajamim estaban en un diún. Aquí el Cohen Gadol no aparece en ningún lado. El diún era, el debate era... ¿Sí, Mora. Sí. Hola. Si Hola. llega un corbán con un mum, pues ¿quién toma la decisión? ¿Quién asume, no nada más en este caso, siempre, en cualquier caso que llegaba un corbán con un mum, quién asume la decisión de no se sacrifica o si se sacrifica? Por eso pregunto. Normalmente un Cohen, no el Cohen Gadol, ni siquiera es el Cohen Gadol, es el Cohen que estaba ahí.
Pero ahora había un problema, porque ese corbán que tenía el defecto no lo trajo cualquier persona, era un enviado del César. Entonces los Kohanim no sabían qué hacer, entonces van con los Jajamim. El Cohen no puede asumir una decisión halágica. Y los Jajamim querían recibirlo, el corbán porque es lo que tenían que haber hecho. Pero ahí entró una opinión demasiado tolerante fuera de lugar, o una opinión que, si es que Rabbi Zeharia ben Akulaz era el jajam que es frente a todos, ellos todos se cuadraban porque era el jajam grande y nadie quiso discutir con él. ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con esa toma de decisión? Que era claro que alágicamente tenían que haber aceptado el corbán del Keisar por Shlomo Malchut, o haber matado a Bar Kamsa. Las dos cosas se tenían que haber actuado, tenían que haber hecho algo, porque lo que estaba pasando no estaba bien. Y tenían la alajá de su parte. Pero esa dubitatividad, esa situación de que no sé, si hago esto, ¿qué van a decir? Y si hago esto, ¿qué van a decir? Al final, ¿qué pasó? No hicieron nada. Y al final, como no hicieron nada, pasó lo que pasó. ¿Sí me estoy explicando? Lo que yo quiero ir con ustedes un paso más profundo es de que hay situaciones en la vida que no podemos permitir que la pasividad nos gane por no tomar decisiones que una persona tiene que tomar. Esto no es una crítica a Barmina Rabbi Zeharia, si está nombrado en la Gemara, seguramente él era un jajam muy grande y tenía una muy, muy buena intención en lo que está. De hecho, la Gemara lo llama Rabbi, no es que le quitaron su fuerza ni nada, él era un jajam muy grande. Lo que queremos decir aquí es que a veces no hay que ser tan humilde, porque a veces ser tan humilde impide a la persona que tome una decisión como la tiene que tomar. Es tan difícil diferenciar entre lo que es una humildad verdadera y lo que es una falsa humildad, o una humildad no ubicada en el lugar donde se tiene que ubicar. Eso es lo que yo quiero decir. Lo que yo quiero decir es de que hay que tener cuidado. La Gemara utiliza la palabra anvatanut, que en este caso Rashi dice no es anvatanut, es tolerancia. Nosotros generalmente, si tenemos que pecar entre ser tolerantes y ser intolerantes, ¿qué es mejor? 100.000 veces mejor es ser tolerante. Y más en las situaciones de la vida donde nosotros vivimos ahorita, tenemos que ser tolerantes. Siempre hay que ser tolerante. Y hay que ser muy tolerante. Pero hay situaciones como cuando estás viendo que si no haces lo que tienes que hacer, se va a destruir el Bet HaMikdash, se van a morir mujeres, niños, va a haber tortura, va a haber destrucción, va a haber muerte, va a haber sangre derramada. Si nosotros estamos todavía un poco tocados por el tema de la Shoah, la destrucción del primer Bet HaMikdash y del segundo Bet HaMikdash, a lo mejor por cantidad de gente no, pero por cantidad de tragedia, de tortura, de dolor, fue mucho peor. No nada más nosotros estamos tristes porque el Bet HaMikdash no está y toda la parte espiritual que perdimos, que eso es fatal y eso no es irrecuperable. Pero no estamos hablando nada más de la parte espiritual del Bet HaMikdash. Técnicamente, físicamente, se murió un montón de gente joven, gente grande, gente tzadik. Midat Adin marcó, como dice ahí la Gemara, una vez lo estudiamos en la parashá de la semana, de que Hashem le dijo a los malajim, bueno, que bajen y que marquen con una tinta la frente de la gente tzadik, para que vaya y no mate, Midat Adin no agarre a la gente que es tzadik. Y vino Midat Adin delante de Hashem y le dijo, Hashem, ¿por qué estás hablando a los tzadikim? Acá ellos reprocharon a las otras personas que hagan teshuvá, y Hashem les contestó, aunque hubieran reprochado, no hubieran hecho teshuvá. Y Midat Adin le dijo a Borolam, eso lo sabes tú, no lo saben ellos. Y bajó Midat Adin y mató a todo el mundo, igual que en la Shoah, Jajamim, Tzadikim, Hasidim, Litaim, Bajurei Yeshiva,
chicas de Bet Yaakov, fue una aniquilación total, completa, absoluta. Cuando estás viendo que hay un peligro como tal, no te puedes quedar callado y decir, ay, no sé, ¿qué voy a hacer? Si hago así, va a pasar así. Si hago así, va a pasar así. No, si la halajá te está dando la razón. Eso es lo que yo quiero expresar y analizar con ustedes, en un sentido más profundo. La pasividad, por una pasividad, no, ni él ni los jajamim pudieron expresar una capacidad de tomar una decisión, que a veces hay que tomar decisiones aunque no sean populares. A veces, no sé, a veces hay que pararse frente a nuestro hijo y darle una nalgada en el momento, obviamente sin hacerlo pasar vergüenza ni nada, porque es lo que hay que hacer en ese momento. No, y después me siento mal y voy y le pido perdón que lo tuve que castigar en ese castigo que le tuve que hacer porque yo no sabía. No, hay situaciones como líderes que nosotros tenemos que no permitir que la pasividad se apodere de nosotros cuando estamos hablando de vidas humanas, de tanta gente que se murió, no que se podía haber muerto, ¿sí? Rabbi Zeharia lo vemos como una persona que no logró tomar esa decisión como tenía que haber tomado. Y en la vida nosotros tenemos que tomar decisiones. La pasividad no es buena a veces es una opción. A veces es mejor Shem Bealta Ase Adif, a veces sí es una opción. Pero en este caso de la destrucción del Bet HaMikdash, que había tantas vidas humanas en juego, no podía ser eso una opción, ¿sí? A veces hay que hacerlo. No se puede pensar que mejor no hago nada. Al contrario, a veces la humildad, cuando no está en un buen lugar, se puede transformar en arrogancia. Cuando hay una situación de humillación, no te puedes quedar callada, no te puedes hacer la tonta, no te puedes hacer como que no ves las cosas, ¿sí? No puedes mirar para otro lado, ¿sí? ¿Qué haríamos hoy si nosotros hubiéramos estado en esta fiesta de Kamsa o Arkamsa? ¿Qué hubiéramos hecho? Probablemente hubiéramos mirado el teléfono, cada quien empieza a chatearse con otra persona, hubiéramos mirado para otro lado. No hubiéramos hecho nada nosotros tampoco, ¿qué hubiéramos dicho? Ay, me da pena. No, hay veces que uno no puede tomar esa actitud, ¿sí? No podemos nosotros no tomar una posición. Si él estaba ahí, en ese lugar, tenía que haber hecho algo. Porque él tenía el poder para poder hacerlo. Y el resto de los jajamim tenían que haber sido un poco más fuertes. Es decir, no estamos criticando Hasu Shalom, estamos viendo las cosas desde afuera. ¿Qué es lo que a veces pasa cuando una persona toma una situación, toma una posición de pasividad? Nosotros vimos de que cuando Yosef se encuentra con los hermanos, Yehudá, Rosh Medabrim, dice, no te vas a poder quedar con Binyamin. Yo me comprometí con mi papá, y Yehudá estaba hablando con alguien que era muy poderoso, que él no sabía que era su hermano Yosef. Pero él se plantó y dijo, como dice el pasuk, Abdeja are betanar, yo soy el responsable de mi hermano y yo no voy a dejar que tú hagas lo que tú quieres hacer. Así que, ¿cómo vamos a arreglar esta situación? Porque con Binyamin no te vas a poder quedar, porque yo me comprometí con mi papá que a Binyamin lo regresó. ¿Me puedo quedar yo? ¿Podemos hacer las cosas por las buenas? ¿Podemos ir por las malas? No sé. Cuando Yosef ve esa actitud de defensa tan fuerte que tiene Yehudá, es cuando Yosef dice, bueno, ahora ya cambiaron mis hermanos, ahora aprendieron a poner la camiseta, ahora ya no va a pasar una probable situación a futuro que van a agarrar a un hermano, le van a quitar el jutonet y lo van a vender. Ya ellos aprendieron que esto ya no va a suceder nunca más. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender para nuestra vida, de saber cuándo tenemos que ser pasivas y cuándo no podemos ser pasivas. Hay situaciones en la vida que una persona ve una injusticia, ve una cosa que está mal, tiene que parar y tiene que hacer lo que tiene que hacer. No puede quedarse perdón, ¿hay alguien que quiera entrar? No, bueno, no sé. No puede quedarse en el aire, tiene que actuar, tiene que hacer las cosas, ¿sí?
Y para terminar, quería terminar con una cosa que sí tiene que ver algo directamente con el día de hoy. ¿Qué es eso que Moshe Rabenu rompe las lujot? ¿Qué es la enseñanza que nosotros tenemos que aprender para nosotros en relación a Moshe Rabenu? Nosotros estudiamos en la parashá de la semana, en algún momento, cuando Moshe Rabenu rompe las lujot, que al final Boreolam termina diciendo, gracias Moshe que rompiste las lujot, ¿no? ¿Qué es que Moshe Rabenu rompe las lujot? Nosotros hoy estamos en un día de Ta'anit, y el día de Ta'anit tiene que ser un día de reflexión y un día de pensamiento para comportarnos de una mejor forma y ser mejores personas. Ese es el motivo del Ta'anit. El Rambam trae en el Perek Bet, en Alajot Ta'anit, que el motivo que se hace los Ta'anit es para reflexionar y para acercarnos a Hashem, y que en el futuro todos los Ta'aniot se van a transformar en Yemé, Sazón, Besimha. Así dice el Rambam. Todos estos ayunos que nosotros, que hoy, que Besat Hashem, Tisha B'Av, y todos van a ser días que se van a transformar en días de alegría, en días de emoción. Lo más importante es que una persona aproveche en estos días para leorer bichubá, así dice el Rambam. El ayuno físico es para que el cuerpo físico reclame atención y nosotros nos sentemos y analicemos en qué podemos ser mejores personas. ¿Qué diferencia hay entre las lujot y un Sefer Torah normal? Las lujot tenían la grandeza de que estaban grabadas adentro, tenían un grabado. Un Sefer Torah normal está el pergamino y está la tinta sobre el pergamino. La jaquicá, la grabada de las lujot, es una penetración, es una cosa mucho más adentro. Cuando Moshe rompe las lujot, lo que Moshe está diciéndole al pueblo de Israel es, ya no hay un documento que nos compromete con Hashem, que fue lo que hizo Moshe Rabenu, y le dijo a Hashem, ya no hay Torah, yo rompí las lujot, entonces tienes que perdonar. Matán Torah fue la boda que tú te casaste con el pueblo de Israel. Se rompió la ketubá, no hay matrimonio. Si no hay matrimonio, el pueblo de Israel no te hizo nada. Entonces, no te enojes con ellos porque ya no hay ningún documento que avala esa unión que el pueblo de Israel tenía contigo. Eso es lo que Moshe Rabenu le quiso decir a Hashem. ¿Qué hizo Moshe Rabenu con esto? Hizo un acto de amor al prójimo tan grande que nosotros no podemos entender esa locura que hizo Moshe Rabenu. Moshe se jugó su vida por Am Israel. ¿Cómo rompe las lujot, Moshe? ¿Está loco? Una cosa de Michtav Elohim, algo que Hashem lo escribe, que Hashem no nada más lo escribe, Hashem lo grabó, lo metió adentro, hasta el punto que la Gemara, el Pirkei Avot dice, en Leja Ben Jorín, el Amisheosek la Torah, no tienes una persona más libre, aquella persona que estudia Torah. ¿De dónde sabes? Sheneemar, Harut ala lujot, al tikre Harut era Jerut. La libertad más grande, Harut de grabado y Jerut de libertad, son las mismas letras. Y Jajamín dicen, cámbiale los puntitos. En lugar de leer Harut con pataj y leer Harut, lee Jerut que es seré. Que en Ibrit, un Ben Jorín, ¿cuál es la traducción literal de un Ben Jorín en Ibrit? Un hijo de un hoyo. Un libre, una persona libre, es una persona que está llena de hoyos. ¿Por qué? Porque él agarra la Torá y se la mete tan adentro que agujerea su cuerpo con la Torá. En un sentido filosófico, él mete la Torá tan adentro, agarra a Moshe Rabenu eso, plaf, y lo rompe, lo tira. Agarra lo que es lo más grande que nosotros tenemos, porque el nivel de lujot es más grande que Sefer Torah. Sefer Torah está escrito, hay tinta y hay pergamino. Harut está grabado, está metido hacia adentro. Y Moshe Rabenu va y lo rompe, en un acto de amor al prójimo tan grande que nosotros sufrimos las consecuencias de Shivrei Lujot, porque hoy ya no tenemos esa lujot, tuvimos una segunda lujot que están mejores, vamos a decir, que las primeras lujot. Ese acto que hizo de Moshe Rabenu de romper las lujot, hasta el punto que Hashem en el último pasuk de la Torah, cuando dice Leene Kol Israel, Rashi que dice, ¿qué fue lo que hiciste delante de todo el pueblo de Israel? Romper las lujot. ¿Y qué dice Rashi ahí?
que Hashem le dijo a Moshe Rabenu, Yashar Koach Sheshivarta. Gracias que rompiste las lujot, Moshe. Porque gracias a esta situación de que rompiste las lujot, tú diste un antecedente de que se puede hacer teshuvá, y las segundas lujot fueron mejores que las primeras. Porque Jajamín hacen de allá que en las segundas lujot Hashem le enseñó a Moshe Rabenu, Agadá, Midrash, Alajá, etc. El ayuno que hoy hacemos, que uno de los motivos es en conmemoración a que Moshe Rabenu rompió las lujot, nos viene a enseñar a nosotros cuánto tiene que estar dispuesto un yehudí de hacer por el otro yehudí por la mitzvah de Ahavat Israel. Cuán grande tenemos que tener nuestro amor al prójimo hasta el punto de hacer un Mesirut Nefesh tan grande, Lemán, el otro yehudí. Y gracias a las mitzvot que hoy hagamos de Ahavat Israel, gracias a la no pasividad que tengamos frente al dolor ajeno, gracias a la no pasividad que tengamos frente al dolor del otro yehudí, cuando vemos que otro yehudí está sufriendo, y ayudarlo lo más de que nosotros podemos, ese va a ser un zhut muy grande para que Bezrat Hashem venga el Mashiach, Bimera Beyamenu, amén. Muchas gracias y perdón por esto que justo vinieron a fumigar hoy. Les agradezco muchísimo, muchas gracias. Gracias, Moram. Con Cal, gracias. Amén, gracias. Gracias.